Hola, esta es la clase de riesgo y en el fondo vamos a aprender cómo evaluar los resultados de los ensayos clínicos y cómo aprender a diferenciar básicamente dónde nos tenemos que fijar en la parte de los resultados para ver si nuestras terapias son efectivas o no. Para eso vamos a hacer una pregunta y quiero preguntarles que piensen qué fármaco elegirían cuando estemos hablando de trombosis venosa profunda. Entonces, la alternativa 1 es el fármaco A reduce el riesgo de trombosis venosa profunda en un 25%. La alternativa 2 es que el fármaco B reduce el riesgo de trombosis venosa profunda en un 10%. O 3, que el fármaco C reduce el riesgo de trombosis venosa profunda a 30%. Para contestar esta pregunta y para que vean cuál es la respuesta más adecuada, vamos a hablar un caso clínico. Imaginémonos que tenemos a dos personas, dos mujeres, una de 70 años con antecedentes de hipertensión y artrosis que se va a operar de una cirugía de prótesis de cadera. Ella es usuaria de losartán y Rivotril para dormir y aparte de eso no tiene otros antecedentes. Del otro lado tenemos una mujer también, femenina, de 45 años, que es una mujer sana que se va a operar de una cirugía de aumento mamario y ella es usuaria de anticonceptivos y Rivotril. Lo primero que tenemos que definir cuando estamos evaluando la efectividad de una intervención es el riesgo basal. El riesgo basal es lo que nos dice cuál es la probabilidad de tener el evento sin ninguna intervención. O sea, qué es lo que estamos haciendo actualmente con los pacientes y cuál es el riesgo que tienen de presentar esta complicación si es que no hiciéramos ninguna intervención. Y en general los ensayos clínicos lo que hacen es evaluar un tratamiento y ocurre que los pacientes tratados con el medicamento tienen la probabilidad de disminuir el riesgo basal. Entonces, hablamos de la tasa de evento o riesgo basal, que en este caso es de 40% sin tratamiento, y una vez que le damos tratamiento a un grupo de pacientes similares, podemos reducir ese riesgo a 30%. Esto es lo que se llama una reducción de riesgo relativo, que es de un 25%, si nosotros bajamos, que es solo la diferencia en términos porcentuales de el riesgo de tener el evento sin tratamiento versus el riesgo de presentar el evento con tratamiento. Y esa reducción de riesgo en este caso es un cuarto, por lo tanto es un 25%. También podemos expresar esta diferencia como una diferencia de riesgo o una reducción de riesgo absoluto, que en este caso es la diferencia aritmética entre el riesgo basal, que era de 40%, ¿cierto? Y el grupo con tratamiento, que es de 30%. En este caso, la diferencia de riesgo es de 10%. Noten que la manera en que nosotros estamos preguntando cómo se disminuye el riesgo es relevante, porque no es lo mismo decir que uno baja un 25% el riesgo o que baja un 10% el riesgo, aunque en este caso de lo mismo. Sin embargo, generalmente los estudios se enfocan en pacientes de alto riesgo y muchas veces de muy alto riesgo. Por lo tanto, disminuir ese riesgo en una incidencia o en pacientes que tienen un riesgo basal muy alto es relativamente fácil. Si nosotros llevamos esto a la población general, a la población que no está tan expuesta como a la que se le hacen la que participa en estudios clínicos, lo que vemos es que los pacientes que tienen un riesgo menor, en general el riesgo basal es bastante menor. En el caso del ejemplo, el riesgo basal es de un 10% para la mujer del aumento mamario y con el tratamiento podemos bajar esto a 7,5%. La reducción de riesgo relativo sigue siendo un 25%. Sin embargo, la diferencia se va en la reducción de riesgo absoluto o diferencia de riesgo, que es un 2,5%. Entonces podemos ver que cuando estamos viendo pacientes de alto riesgo y lo comparamos con pacientes de bajo riesgo, en términos relativos la efectividad del tratamiento es la misma, pero en términos absolutos es muy distinta. Y en este caso la magnitud de la diferencia es de 4 veces la reducción de riesgo
absoluto. En resumen de esta parte, lo más importante es el riesgo basal. Para evaluar la efectividad tenemos que ver cuál es la prevalencia o la incidencia de la enfermedad en la población. Por lo tanto, siempre tenemos que preguntar cuál es el riesgo basal para ver si las intervenciones que vamos a hacer son efectivas y cuán efectivas van a ser. La tasa de evento la proporción de personas que presentan un evento. La diferencia de riesgo es la diferencia aritmética entre dos tasas de evento. Y la reducción de riesgo relativo es la diferencia, pero proporcional entre las dos tasas de evento. Esto es muy relevante porque los laboratorios en general, cuando a uno les venden productos, hablan de reducción de riesgo relativo y nunca te dicen el riesgo basal. Si te dicen una reducción de riesgo relativo de 50%, de 25% o de 30%, nosotros pensamos que el medicamento es mucho más eficiente de lo que realmente es, porque no estamos considerando el riesgo basal. Si uno le dice a un paciente, ¿sabes qué? Tengo este medicamento que te va a disminuir el riesgo de tener una enfermedad grave de 1 en 1000 a 0,8 en 1000, aunque haya una 20% de reducción de riesgo, no se ve tan efectivo como cuando te lo presentan de la otra manera. Entonces, para contestar la pregunta, que claramente era una pregunta con trampa, porque el fármaco A que reduce el riesgo en 25%, el fármaco B que reduce el riesgo en 10%, el fármaco C que reduce el riesgo a 30%, son el mismo fármaco. Lo que pasa es que la presentación del producto te lo están haciendo en forma distinta. ¿Es suficiente con esto? Claramente no, porque no solo tenemos que hablar de efectividad, sino que también de seguridad. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son los efectos adversos de la intervención. Y cuando hablamos de anticoagulantes, en el fondo estamos hablando de hemorragia. Entonces, cuando tenemos una paciente que estamos dándole un medicamento para disminuir la incidencia de enfermedad tromboembólica, lo que tenemos que ver es cómo podemos reducir el riesgo que ese paciente, no reducir el riesgo, sino que también tenemos que considerar que existe la probabilidad que cuando le damos el anticoagulante, la paciente va a tener una hemorragia. En esta tabla, lo que les puse fue el riesgo de trombosis venosa, ¿cierto? Tanto en el grupo de bajo riesgo como en el de alto riesgo, y ustedes ven las distintas tasas de eventos sin tratamiento y con tratamiento. Y las diferencias de riesgo eran, como dijimos, 2,5 en el caso de los pacientes de bajo riesgo y 10% en el caso de los de alto riesgo. El riesgo de hemorragia sin tratamiento en una cirugía de bajo riesgo, en una cirugía de alto riesgo, para fines del ejercicio vamos a pensar que es la misma. Entonces, vamos a decir que el riesgo de una hemorragia importante que necesite transfusión es un 3% en los pacientes de alto riesgo y cuando damos el tratamiento, cuando damos el anticoagulante, este puede aumentar a 4,5%. Como ya sabemos calcular la diferencia de riesgo, esto sabemos que es la diferencia aritmética y esta es de 1,5% para cada uno de los dos grupos, tanto los de bajo riesgo como los de alto riesgo. Entonces, tenemos que el riesgo de la enfermedad tromboembólica en el grupo de bajo riesgo es de 2,5% y el riesgo de hemorragia es de 1,5%. Y en el grupo de alto riesgo, el riesgo de enfermedad tromboembólica es de 10% y el riesgo de hemorragia sigue siendo del mismo 1,5%. En resumen de esta parte, tenemos nuevamente, es muy importante que tengamos consideración de cuál es el riesgo basal o cuál es la tasa de eventos basal de los pacientes para los problemas para los efectos adversos que queremos estudiar. Para tomar cada decisión, además, tenemos que considerar los beneficios y los riesgos, y no solo los beneficios, o sea, no es toda la información que necesitamos que nos digan que un medicamento es efectivo, sino que también tenemos que saber si es seguro. Las diferencias de riesgo deben ser individualizadas. Y lo otro que hay que hacer es considerar las preferencias del paciente. Un paciente, por ejemplo, puede que tenga un terror a una hemorragia porque algún familiar murió de hemorragia y no quiere hemorragia por ninguna causa.
aunque esté sometida a una cirugía de muy alto riesgo de enfermedad tromboembólica, probablemente lo razonable sea no darle la profilaxis. Y al revés pasó lo mismo, o sea, si uno tiene altísimo riesgo de hemorragia, pero la paciente tiene una preferencia mayor a evitar el riesgo de hacer la enfermedad tromboembólica, deberíamos privilegiar la profilaxis sobre el riesgo de hemorragia independiente del riesgo basal de la paciente. Pero esa información es la que nosotros tenemos que saber plantearla y al final las preferencias del paciente tenemos que considerarlas. No necesariamente hacer lo que el paciente quiere, que no es lo mismo, pero tenemos que considerar que dentro de su preferencia está eso. Entonces, siguiendo el resumen, lo que tenemos es que en la primera columna lo que vemos es la incidencia o las tasas de enfermedad tromboembólica, tanto en el grupo de alto riesgo, de bajo riesgo, y el riesgo de hemorragia para los dos grupos, que es el similar, y tenemos la diferencia de riesgo, que ya sabemos los números, y quiero presentarles un nuevo concepto que es el de número necesario para tratar. El número necesario para tratar es el número de pacientes que debieran recibir el tratamiento para que uno de ellos se beneficie. No sabemos cuál, solo sabemos que si nosotros damos el tratamiento a determinado número de pacientes, uno se va a beneficiar. Lo mismo ocurre con el NNH, que es el número necesario para hacer daño cuando hablamos de los efectos adversos. ¿Cuántos pacientes debieran recibir el tratamiento para que uno de ellos presente la complicación? La fórmula es muy sencilla, es el inverso de la reducción de aumento de la reducción de riesgo absoluto o de la diferencia de riesgo. Entonces, para calcular el NNT, ya lo hacemos como 1 partido por la diferencia de riesgo, o si queremos expresarlo en términos porcentuales, 100 partido por la diferencia de riesgo en términos porcentuales, cuando esta está expresada en porcentaje. Entonces, en estos casos, que en el ejemplo que estamos dando, el NNT para la paciente de bajo riesgo es de 40. O sea, tenemos que dar el tratamiento a 40 personas para disminuir el riesgo en una persona. En el grupo de alto riesgo, el NNT es mucho más bajo, porque el riesgo basal es más alto y la reducción de riesgo absoluta es mayor. Entonces, en este caso tenemos 10, que significa que tenemos que dar el tratamiento a 10 personas para que una reduzca su riesgo de enfermedad tromboembólica. O sea, perdón, para evitar un episodio de enfermedad tromboembólica. Y el riesgo de hemorragia, que para fines del ejemplo es el mismo, la diferencia de riesgo es de 1,5 y el inverso de eso es de 67. O sea, cada 67 pacientes que nosotros le estamos dando la profilaxis de hemorragia, un paciente va a tener una hemorragia que va a ser clínicamente relevante cuando lo comparamos con el placebo. En resumen, el NNT es una manera fácil y concisa de presentar los efectos de una intervención, y el NNH también nos permite lo mismo para los efectos adversos. Se calcula fácilmente a partir de la diferencia de riesgo, y lo que ocurre es que normalmente los médicos sobreestimamos el efecto de una intervención y subestimamos el número necesario para tratar. Y esto ocurre porque las intervenciones nosotros estamos más acostumbrados a hablar en términos relativos que en términos absolutos. Sin embargo, la manera correcta para entender clínicamente qué es lo que está ocurriendo es decirlo en términos absolutos. Entonces, hoy día aprendimos que era riesgo basal y que era diferencia de riesgo. Aprendimos que es necesario balancear tanto los beneficios como los riesgos de la intervención para tomar una decisión que sea individualizada para el paciente, y que también tenemos que considerar las preferencias del paciente. Y una manera fácil de expresar el riesgo, sobre todo para los pacientes, es hablarles del NNT. O sea, usted se hace esto, de cada 40 pacientes que nosotros le damos esto, uno se beneficia con un episodio de menos de enfermedad tromboembólica. No sabemos si le va a pasar a usted, pero es 1 de 40. Por el otro lado, si usted está pensando en el riesgo de hemorragia, que es una probabilidad que tenemos cuando usamos este medicamento, lo que estamos haciendo es aumentar el riesgo de hemorragia, y esto, cada 67 pacientes que nosotros le damos el medicamento, uno va a tener una hemorragia mayor a la esperada y que probablemente va a necesitar transfusión o algo así. Eso. Muchas gracias.